Buenas tardes, seguidores Proyecto de Vida. Por este medio nos acercamos a ustedes de Chihuahua para el mundo con un cordial saludo y una rica bendición. Que Dios te bendiga ricamente y en abundancia. Aquí con mi hermano Pablo. Todo muy inspirado ahora. Amén, amén. Amén, así es. Pues Dios los bendiga y aquí estamos de vuelta. Vamos a tocar un tema muy, muy importante. Esperemos que sea de inspiración para sus vidas y de edificación. ¿Verdad, Rafa? Entonces vamos a gozarnos. Hoy pues está un poco el clima frío, pero nos gozamos por ello, amén. En las buenas y en las malas. La iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas. Así que, amén. Para la gloria de Dios, pues este es con el fin de que escuchemos la palabra de Dios y la pongamos por obra, como luego se dice. Y así es, vamos Pablo. a edificarnos un poquito. Y el tema de ahora, Rafa, es vamos a pidamos sabiduría a Dios para recibir bendiciones. Así es, Pablo. Tener el cuidado de pedirle a Dios sabiduría, ¿sí? Más que nada, para recibir bendiciones. Porque a veces pedimos sin tener conocimiento de lo que realmente nos hace falta. A veces pedimos por cosas que no las necesitamos. Así es. De hecho, eso dice el apóstol Santiago, Pablo. ¿Por qué no obtenemos lo que pedimos? Porque pedimos mal. Sí. Pedimos para el deleite de la carne, dice el apóstol Santiago. Por eso nosotros debemos pedir siempre a Dios sabiduría para poder recibir las bendiciones. Amén. Sí, es importante ser sabios, así como nos podemos conducir en la vida con sabiduría, de igual manera, tienes una necesidad, pídeselo a Dios, pero con sabiduría. Y muchas de las veces somos faltos de sabiduría, por eso está aquí la escritura donde dice que pidamos sabiduría. ¿Te gusta leerlo, Rafa? Dice Santiago 5.1. Santiago 1.5. ¿Santiago qué dice? 5.1. Bueno, al revés. Al revés. Ahorita al revés. Pues hay que pedir sabiduría. Santiago 1.5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Muchas de las veces nosotros no tenemos el cómo empezar un proyecto o cómo empezar una obra. Y aquí el apóstol Pablo dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala. ¿A quién, Pablo? A Dios. A Dios. Señor, dame sabiduría, que Dios la va a dar abundantemente y sin reproche. Este versículo a mí me hace recordar cuando Dios le habla al rey Salomón, Pablo. ¿Qué fue lo que el rey Salomón le pidió a Dios? Sabiduría. Dios le dio a escoger 3 cosas cuando Dios le habla a través de un sueño. Pero Salomón le dijo: dame sabiduría para guiar a este pueblo que es numeroso. Entonces Dios le concedió esa petición, porque Salomón, Pablo, el rey, no le pidió en sus manos a sus enemigos, no le pidió oro, no le pidió riquezas, no le pidió la largura de días, sino le pidió sabiduría, porque el rey Salomón iba a empezar una obra muy difícil de guiar al pueblo de Dios. Sí. Y de hecho, si el rey Salomón le hubiera pedido riquezas o otra cosa, en lo material no pecaba, ¿verdad? Pero a lo mejor no le hacía falta. Así es. ¿Sí? No pecaba, pero tampoco le hacía falta. Y aquí lo que él estaba viendo era sabiduría por la situación que él se encontraba, de poder guiar a una nación tan grande, un pueblo. Entonces necesitaba mucha sabiduría. Y ahorita actualmente yo creo que todos necesitamos sabiduría. Aquel que diga que no es necesario, que no la necesita, pues está errando, se está equivocando. Aquí todos necesitamos sabiduría
para hacer hasta lo más simple, lo más sencillo. Amén, amén. Y no equivocarnos. Sí. Si vas a comprar un carro, si vas a ampliar tu casa, si vas a cambiar de colonia, de escuela, tienes que pedirle a Dios sabiduría. ¿Cómo vas a empezar el proyecto? Si vas a empezar en un ministerio nuevo, si vas a abrir una obra, tienes que pedirle a Dios sabiduría Así es. para tomar decisiones. Porque yo siempre he dicho, hermano Pablo, que las decisiones que tomemos hoy son las que van a marcar nuestro futuro. Mañana, exactamente. Ahora, ¿qué es la sabiduría, Pablo? Es el conocimiento comprensivo que se pone en práctica. Sí, ese es el conocimiento comprensivo que se pone en la práctica. O sea, no es algo que no conozcas. O sea, que no comprendes, que no entiendes, sino que sea comprensivo. Entonces, esa es la sabiduría. Y sobre todo, ponerse en práctica. En práctica. Sí, porque pues es fácil decir, pues yo soy sabio, tengo la sabiduría. Pero si no la pones en práctica, ¿cómo se van a dar cuenta o cómo te vas a dar cuenta tú mismo? Si tienes la sabiduría, si no lo estás poniendo en práctica. Porque al transcurrir los días, los años en la vida, pues vas caminando, vas avanzando y te vas equivocando. Entonces, si te vas equivocando, quiere decir que no estás poniendo cuidado, que no estás teniendo sabiduría para conducirte a la vida. Sin embargo, si no te equivocas, quiere decir que estás guiando a través de la sabiduría. Así es, ¿verdad? Porque yo he conocido muchos casos, ¿verdad? Que muchas personas quieren emprender un negocio, pero porque tienen el conocimiento, pero no tienen la sabiduría. ¿Por qué no tienen la sabiduría? Porque no han buscado a la persona adecuada. Y en este caso es Dios. Porque Dios es el que da la sabiduría. Y como un punto vamos a ver la fuente de la sabiduría, Pablo. ¿Por qué tus negocios han fracasado? Porque no has ido o no has llegado a la fuente de la sabiduría. Y vamos a ver cómo proviene la sabiduría como la fuente. Primeramente debes de entender que es un don de Dios. La sabiduría es un don de Dios, Pablo. Sí, porque proviene directamente de Dios. Así es. Vamos ahí a Proverbios, capítulo 2. Versículo 6. Aleluya, ya me pasé. Aquí lo tengo en Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Dice así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Primeramente, ¿de dónde viene la sabiduría? Es un don de Dios. Dios es el que da la sabiduría, Dios es el que da la inteligencia, Dios es el que da el conocimiento. Entonces, dice en Proverbios 16, encomienda a Jehová tus obras y tus obras serán afirmadas. Por lo tanto, aquí estamos viendo que la fuente de la sabiduría, Pablo, es un don de Dios. Amén. Sí, y aparte dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aleluya. Entonces, es un paquete armado, ¿no? Es un combo. Es un combo. Entonces, Dios te da la sabiduría, pero de su boca, de Dios, viene, dice, el conocimiento y la inteligencia. O sea, es un regalo prácticamente de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, esto es cuestión de que... Es cuestión nada más de que uno... se ponga, ¿verdad? Para pedirle a Dios, para humillarse delante de Dios y pedirle dirección. Y la mejor forma de pedirle dirección a Dios es que Dios te dé la sabiduría. Es la mejor forma que te puedas direccionar bien en la vida, pidiéndole sabiduría a Dios. Y ahora con la sabiduría, pues Dios te va a dar muchas bendiciones. Porque, o simplemente las bendiciones van a venir solas porque te estás guiando con sabiduría. Amén. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. O sea, las bendiciones van a llegar solas porque te estás guiando con sabiduría. Entonces no te vas a equivocar, no vas a cometer errores. Como luego se dice, si tropezaste una vez, no vas a tropezar una segunda vez. Porque
a base de tus experiencias y errores, vas a aprender de ahí. Así es, brother. No vas a estar como aquella hermana que cantó y tropecé de nuevo y con la misma piedra. No. Vas a estar como el rey Salomón cuando tú le pides la sabiduría. Porque al rey Salomón se le otorgó sabiduría y se le añadió riqueza, dinero, fortuna. Se hizo. Es más, dice la Biblia que no ha habido otro hombre abajo del cielo hasta el día de hoy tan sabio como el rey Salomón. No se le ha comparado nadie, ni Bill Gates, ni otros hombres grandes, sabios de la actualidad se le ha comparado, porque dice la Biblia que hasta el día de hoy ningún hombre sabio como el rey Salomón. Así es. Ahora, Marcó la historia. ¿cuál es otra fuente de sabiduría? Es la investigación y la educación. Proverbios 7:25 dice, no se aparte de tu corazón de sus caminos y no yerres en sus veredas. No te apartes de la investigación, no te apartes de la educación, porque hoy en día, por falta de conocimiento, por falta de educación, mucha gente es insensata, falta de sabiduría, Pablo. Así es. Sí, entonces, pues vamos más bien, me involucro, ¿no? Porque también yo hoy estoy en la marcha. O sea, por falta de sabiduría, por no tener cuidado, nos vamos equivocando a cada rato. Y eso es lo que nos va marcando una vida muy difícil en nosotros. Entonces, tarde o temprano nos arrepentimos de muchas cosas. ¿Por qué no tuve cuidado? ¿Por qué no puse atención a esto? Entonces, los errores el día de mañana nos va a marcar, nos lo van a recordar, porque no fuimos sabios. No tuvimos cuidado. Por eso es importante buscar la dirección de Dios. O sea, consultar a Dios en pocas palabras. Así como hay gente que con una facilidad va y consulta a un hechicero, a un brujo, para que le lean incluso la mano, la suerte, para que pues le hagan un trabajo y que le revelen el futuro. ¿Por qué es mejor no pedirle a Dios sabiduría y no equivocarnos? Es la mejor forma de consultar a Dios. Lejos de que consultes a ese tipo de personas o al hombre mismo, mejor vamos a consultar a Dios y Dios nos va a guiar. Nos va a ir bien cuando consultemos a Dios. Mucho mejor. Mira, como dice el hermano, ¿verdad? Cuando le consultamos a Dios, Proverbios 7:4 también dice de esta manera: dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llámale pariente. O sea, no que debes de apartarlo, güey. No. En vez de ir, como dijiste tú, en vez de ir al ocultismo, a lo perverso, a lo satánico, no, ve a la luz, busca a Dios y dile, Señor, ayúdame. Eso es donde viene la fuente de la sabiduría. Amén. La otra es pues la disciplina. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. O sea, esto aquí se refiere de que desde niño se tiene que corregir o sea, desde chiquito se tiene que corregir al niño o a la niña, ¿no? Por decirlo así, con la vara. Entonces, no precisamente quiere decir que le tienes que pegar, ¿verdad? O sea, con una vara, un cinto. O sea, hay modos de educarlo, ¿verdad? No simplemente a golpes, porque muchas veces a golpes, pues, pues dice, dañas al niño o a la niña, entonces, pero hay forma de cómo educarlo. Claro que de vez en cuando, pues, si es necesario darle una nalgada, pues se le da una nalgada, ¿verdad? Tampoco le vas a andar golpeando con un bat, ¿no? No. Con algún fierro o algo, no. Entonces, porque dice, ahí el versículo dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Un niño, ya joven o adolescente, que fue consentido en su vida, va a ser vergüenza para su madre o para su padre. O sea, tarde o temprano. Por eso vemos hoy en la actualidad
jóvenes, adolescentes involucrados en las adicciones como droga, alcoholismo, ¿sí? Porque a lo mejor muchos de ellos no fueron guiados, no fueron corregidos a tiempo. Sí, tremendo. Y ahora son vergüenza de incluso mismo, no solo de la madre, sino de la familia. O sea, a veces son rechazados por la misma familia. Y es triste, ¿verdad? Y así es como se va perdiendo la familia, los hijos, cómo se va desintegrando esa familia, ese matrimonio, ¿verdad? Simplemente por no poner atención y no corregir a tiempo los errores. Entonces hay que entrar en una disciplina, seamos disciplinados, por decir, nosotros como mexicanos, a diferencia de otros países como China, Israel y todos ellos, ¿por qué tienen una mejor cultura? Por la disciplina, porque nosotros como mexicanos adaptamos lo que nos conviene, pero no lo que nos edifica, no lo que nos salva. Entonces, ¿queremos ser sabios? Adoptemos la disciplina. ¿Y qué mejor? La disciplina del Señor. El apóstol Pablo dijo, hermanos, no se sorprendan cuando son disciplinados por el Señor, porque el Señor a quien ama, corrige, disciplina, ¿verdad? Porque si se quedan, dice el apóstol Pablo, si se quedan sin disciplina, entonces sois bastardos, no son hijos. Tremenda palabra es esta palabra. Está fuerte, ¿verdad? Sí, hay que poner más atención. Hay que poner atención a la disciplina, ¿verdad? Queremos ser sabios, pongamos atención a la disciplina. Seamos hombres disciplinados. Ahora, ¿cómo se expresa la sabiduría, Rafa? Aleluya, ¿cómo se expresa la sabiduría? Punto número 1, obedeciendo a la ley de Dios. Amén. Es como tú te vas a ser disciplinado, es como tú vas a expresar la sabiduría obedeciendo a la ley de Dios. Deuteronomio 4:6 dice, guardaos pues y ponedlos por obra los mandamientos, dice, sí. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia delante de los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos sus estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Cuando tú obedeces la ley de Dios, cuando tú pones en práctica la ley de Dios, van a decir, ese hombre es un sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando pones por obra los mandamientos. Así es. Sí, y esto quiere decir que tenemos que guardarlos. Hay un texto por ahí, no recuerdo, donde dice que átalos a tu cuello, ¿no? Sí. Átalos, atesóralos. Entonces, es importante guardar los mandamientos y porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, dice el texto, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos. O sea, aún la gente que nos rodea, cuando nosotros guardemos sus mandamientos, ¿verdad? Se van a dar cuenta realmente que ciertamente somos pueblo de Dios. ¿Sí? Por poner atención, simplemente por algo tan sencillo de poner atención a los mandamientos y a los estatutos, que a la vez los estaremos guardando en nuestro corazón para ponerlos por obra. Amén. ¿Sí? Aquí, porque la escritura también nos dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. De la misma palabra, hacedores. O sea, ponerla en práctica. Así es. El versículo que decías, Pablo, está en Proverbios 3:3. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. Entonces, debemos poner atención a esto. Otra de las cosas, cómo se expresa la sabiduría es tomando un consejo, Pablo. El hombre sabio escucha los consejos, pero el desatendido se aparta de ellos. Entonces, ¿qué dice ahí en Proverbios 13:10, Pablo? Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Y cuáles son esos los que reciben un consejo? Así es. Los que ponen atención, que saben escuchar. Porque habrá quien tú le quieras aconsejar
en buena onda, ¿no? En buen plan, y habrá quienes, no, pues no, o sea, te menosprecia, o ¿cómo te diré la palabra? No ¿Y tú quién eres para decirme eso? Ándale, o sea, como que no te toman en cuenta y como, ¿qué consejo me puede dar, no? Ándale. ¿Qué consejo me puede dar? Entonces, menosprecian el consejo de la sabiduría, ¿sí? Así Y es. no quiere decir que tú seas sabio, ¿verdad? Sino simplemente porque eres hijo de Dios. Y porque eres hijo de Dios, pues tienes cuidado de tener sabiduría, por lo tanto, sabrás dar un buen consejo. Así es. Conocemos a hombres que tienen el Espíritu Santo y dan consejos que sanan corazones contrictos, que sanan esos consejos, sanan corazones dolidos. ¿Pero por qué? Porque son hombres y mujeres que tienen el Espíritu Santo y saben dar consejos. Pero el que recibe el consejo, brother, dice que es un hombre avisado, es un hombre abusado. Voy a expresar la sabiduría poniendo en práctica el consejo. Y esto Pablo nos va a deleitar cuando seamos nosotros hombres avisados, ¿verdad? Así es. Y otro es de cómo se expresa la sabiduría, cómo se expresa la sabiduría es escapando de la maldad. Aleluya. Sobre todas las cosas, ¿no? Porque pues la maldad está siempre acechando, siempre de nuestro lado. Y ahí en Proverbios 13:10, Rafa, ¿qué nos dice? No, ese es lo que acabamos de leer, Pablo. Ciertamente la soberbia contienda, más al abusado. Proverbios 5, del 1 al 5. Aquí lo tengo, dice: Hijo mío, está atento a la sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes el consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conceden al Seol. Entonces aquí estamos viendo que cuando tú tienes la sabiduría, vas a entender que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. Por decir, aquí te está hablando, Pablo, de este hombre, de que muchas personas caen en los lazos de la mujer ajena, en este caso en el adulterio. Piensan que son hombres inteligentes porque pueden estar jugando con dos mujeres a la vez, pero no saben que ese camino es un camino de muerte, porque la misma palabra dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si tú estás en esa condición, escápate, arrepiéntete, pídele perdón al Señor Jesucristo y pídele sabiduría para que tu matrimonio se restaure. Amén. ¿Verdad, Pablo? Sí, es importante. Entonces, ¿cómo escapar de la maldad? O sea, la maldad siempre la vamos a tener ahí es como la tentación. Esa es parte de la tentación. O sea, eres tentado en cualquier momento y si cedes a la tentación, pues ya caíste, ¿no? Entonces, es importante poner atención en esa parte. La otra, la sabiduría es naturaleza de Dios, Rafa. ¿Cómo te diré? No es terrenal la sabiduría. No. Porque la Biblia dice que la sabiduría terrenal, la sabiduría del hombre. ¿Sabes cuál es el texto? Sí, aquí lo tengo. Léelo. Mira. Aleluya. Ilumínanos, Señor. Ilumíname, pero no me encandile, Señor. Alabado sea Cristo. Dice ahí. Me estoy poniendo nervioso, viejito. Tranquilo. Tú tranquilo y yo nervioso, ¿verdad? Lo dice el apóstol Pablo, que donde hay celos y contenciones, esa sabiduría no es del cielo, sino del hombre. Fíjate lo que dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jactáis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal,
animal y diabólica. Tremendo, ¿verdad? Esa es la sabiduría del hombre. Esa es la sabiduría del hombre. Porque muchas veces tenemos celos. Y esto pasa mucho en los predicadores, Pablo. Ay, este predicador predicó mejor que yo. A este sí le gritaron amén. A este sí le aplaudieron. Tuvo muchos likes. Si tú estás en esa condición, arrepiéntete, porque esa sabiduría no desciende de lo alto. El apóstol Pablo es muy fuerte, el apóstol Santiago es muy fuerte y lo declara, dice, es animal diabólica. Así es. Tremendo, ¿verdad, Pablo? ¿Es esto? Sí, pero la sabiduría de Dios es naturaleza de Dios mismo y multiforme. Efesios 3:10 dice, dice 3:10, porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Esta es la sabiduría de Dios, que es multiforme. Aleluya. Y se es dada ahora a conocer por medio de la iglesia, o sea, por medio de nosotros, los que nosotros formamos la iglesia de Dios, ¿verdad? Somos quienes la vamos a dar a conocer, ¿sí? Porque es sabiduría multiforme. O sea, es una sabiduría que en la cual, si tú te riges por ella, no te vas a equivocar en la vida. Amén. ¿Sí? Vas a ser bendecido por medio de la sabiduría de Dios. Es una sabiduría permanente, sin errores. Amén. Tremendo cuando no conoces a Dios, que tú ya no sirves a Dios, que siempre en la vida te vas equivocando, cometes muchos errores, pero cuando llegas a Dios, viene esa sabiduría de Dios para tu vida y esa sabiduría te va guiando y dejas de equivocarte y dejas de cometer errores. Así es. Qué padre, ¿no? Sí, porque como mencionas, ¿verdad? La multiforme sabiduría de Dios. Es que Dios, brother, va a usar a la iglesia. ¿Y de qué está compuesta la iglesia, Pablo? De apóstoles, de profetas, de evangelistas, de maestros y pastores. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos tiene sabiduría. Los maestros en el área infantil, los evangelistas que andan predicando el evangelio de Jesucristo. Dios los está enviando a cada vida en lo particular para sacarlos de ese momento atroz, de ese momento difícil por el cual están pasando. Y Dios les da una sabiduría excepcional y sobrenatural para que no cometan los errores que tú comentas, Pablo. ¿Verdad? Así es. Tremendo, ¿verdad? Entonces, otra de la naturaleza de la sabiduría de Dios es que es profunda y es rica. Así es. Porque Él la da abundantemente, rica. ¿Y qué dice ahí Pablo en Romanos 1:33? 1:11. 11:33. 11:33. Es que ya con los ¿Tengo filetes o de Rafa? son las dos cosas. Los años ya. Sí. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No, está ahí. Hasta ahí nada más. Me emocioné. Agarró bajadita el brother, ¿verdad? Pero fíjate, aquí vemos Pablo cómo hace una exclamación el apóstol Pablo y dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios. Es profunda y es rica la sabiduría de Dios. O sea que, amada persona que nos escuchas, Dios tiene más para darte que tú para pedirte. Es más, tan grande es la sabiduría de Dios que por ahí alguien dijo, todavía no está tu palabra en la boca cuando Dios sabe lo que tú vas a hablar. Dios sabe lo que tú tienes necesidad. ¿Tú piensas que Dios ignora tu circunstancia? ¿Tú crees que Dios esconde de ti el clamor de tus labios? Dios es sabio y Dios es rico y Él espera el momento justo y preciso para obrar en tu vida. Así es.
Y otro, Rafa, es la sabiduría de Dios es magnífico. O Aleluya. magnífica. Isaías 28:29. Isaías 28:29. Permítanme, hermanos, ténganme paciencia, dijo por ahí alguien, ¿verdad? Pero aquí estamos para que vean ustedes y comprueben que todos los puntos que estamos sacando según los temas son basados bíblicamente, nada que porque a mí se me ocurrió o porque yo lo pensé, no, es porque está escrito, ¿verdad, hermano Pablo? Así es. Dice aquí en 28:29, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Entonces vemos que la sabiduría, la naturaleza de Dios es magnífico y es maravilloso. Tener un encuentro con el Señor Jesucristo, conocer los propósitos y los planes de salvación que tiene Dios para nosotros. Híjole, te vas a dar cuenta que el Señor Jesús no es religión, sino que es salvación. Y esto es algo maravilloso, porque esto es sabiduría de Dios. Así es. Dice el texto que esto salió de Dios. Salió de Dios. Salió de Dios. Dice, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Así es. Y ya para finalizar, amada persona, queremos compartirte el último versículo, Pablo, que está en 1 Corintios 1:24. Dice, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tremendo esto, Cristo, Pablo. poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso hablaba de que Jesucristo, el Evangelio, las buenas nuevas, Cristo, sabiduría y poder de Dios para todo aquel que puede creer. Y si en esta noche tú puedes creer, te hacemos esta cordial invitación para que aceptes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. El hermano Pablo va a hacer una oración y que te va a ayudar a aceptar al Señor Jesucristo como tu Dios y Salvador personal. Hermano Pablo. Vamos a orar por ti. Tú repites palabras, tu oración de medio segundo. Señor Jesús, gracias por tu sabiduría, por tu multiforme sabiduría y gracia para mi vida, porque por tu sacrificio en la cruz del Calvario soy salvo por ti. Pido que me perdones, que tengas misericordia de mí. Abro mi corazón, reconozco que tú eres Señor y Salvador de mi alma. Perdona mis pecados. Quiero ser nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta pequeña y significante oración delante de Dios, déjame decirte, la Escritura dice que a partir de aquí tú eres hijo de Dios. Has reconocido al Señor como tu único Señor y Salvador. Has abierto tu corazón además. Por lo tanto, el Señor Jesucristo entra en tu corazón y toma control de ello, te bendice y te da sabiduría para guiarte en la vida. Amén. Que Dios te bendiga, te deseamos lo mejor, bendiciones a ti y a toda tu familia. Nos vemos la próxima.